Mi padre murió tras un accidente, y durante el funeral, antes incluso de que bajaran el ataúd, mi madrastra dio un paso al frente a todos los presentes y declaró que yo no era su hijo biológico. El cementerio quedó en silencio, miradas sospechosas, susurros contenidos, cada palabra me desgarró el alma. Una semana después, durante la lectura del testamento, el abogado sacó un sobresellado que mi padre había dejado con una instrucción clara: abrir solo si alguien pone en duda la filiación de mi hijo. Cuando se leyó el contenido de aquella carta, el rostro de mi madrastra se tornó pálido como la ceniza, entró en pánico, se cubrió la cara y huyó de la sala, dejándola sumida en un silencio sepulcral. Hola, me llamo Dexter Carver. Tengo 28 años, vivo en Austin, Texas, y trabajo en Carver Fuel and Service, la cadena de gasolineras que mi padre, Louis Carver, levantó desde cero. Muchos lo llamaban una leyenda, un hombre que había surgido de la nada para construir un pequeño imperio en el corazón del caluroso Texas, pero para mí no era un héroe ni un empresario, sino mi padre, alguien a quien respetaba profundamente, aunque siempre sentí una distancia invisible entre nosotros. Mi vida, aunque llena de comodidades, siempre careció de algo intangible, una verdadera paz, una conexión familiar auténtica, y la historia que estoy a punto de contar, que comenzó en días aparentemente tranquilos, me arrastró a una tormenta que jamás habría podido imaginar. Crecí en una mansión a las afueras de Austin, donde la carretera asfaltada conducía a un portón de hierro forjado. En nuestra casa no faltaba nada: autos de lujo en el garaje, cenas preparadas por un chef privado, habitaciones amplias y silenciosas, pero si alguien me preguntara cómo fue mi infancia, respondería: como una habitación hermosa, pero fría. Un lugar donde me sentía solo, rodeado de paredes vacías. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Los recuerdos que conservo de ella son fragmentos: su sonrisa dulce, el calor de sus abrazos y el leve perfume que dejaba al besarme la frente antes de dormir. Cuando se fue, una parte de mi mundo desapareció con ella. Mi padre nunca habló de su dolor, pero lo vi reflejado en su manera de volcarse en el trabajo. De un simple surtidor al borde de la carretera, levantó una cadena con más de 20 estaciones de servicio por todo Texas. No lo culpaba, pero su ausencia dejó un vacío que ningún lujo ni comodidad lograron llenar. 3 años después de la muerte de mi madre, mi padre se volvió a casar con Sadie, una mujer astuta, de cabello castaño y ojos azul intenso. Sadie no era la madrastra malvada de los cuentos, pero tampoco intentó ser mi madre. Toda su ternura estaba reservada para Liam, su hijo con mi padre, 9 años menor que yo. Recuerdo aquellas tardes en que Sadie se sentaba con Liam a leerle, a acariciarle el cabello o a sonreír con orgullo mientras él le contaba sobre su día. Conmigo, en cambio, mantenía la distancia: saludos corteses, sonrisas educadas y miradas que me recordaban que yo no era su prioridad. No la resentía por eso, entendía que Liam era su hijo de sangre, mientras que yo era solo un vestigio del pasado de mi padre. Aún así, cada vez que la veía abrazar a Liam, sentía una punzada en el pecho, un recordatorio de que ya no tenía a quien llamar mamá. Mi padre, Louis Carver, era un hombre alto, de voz profunda y presencia imponente. En Austin lo respetaban no solo por su éxito empresarial, sino también por su generosidad. Construyó escuelas, financió becas y organizó repartos de comida durante las fiestas. Conmigo y con Liam era justo, nunca mostraba favoritismos. Me enseñó a atarme los zapatos, a reparar una bicicleta y, más adelante, a leer informes financieros. También encontraba tiempo para llevar a Liam a partidos de béisbol o ayudarle a arreglar sus juguetes. Pero su trabajo lo mantenía lejos de casa. Las cenas familiares solían ser solo Sadie, Liam y yo, acompañados por el sonido del cubierto contra la porcelana y los comentarios vagos de Sadie sobre lo que Liam necesitaba. Cuando mi padre estaba presente, casi siempre se le notaba cansado, con la mirada perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. No recuerdo la última vez que tuvimos una conversación real, tal vez cuando tenía 15 años, el día que me llevó a la primera estación Carver Fuel and Service. Señaló el letrero desgastado y me dijo: «Dexter, aquí empezó todo. Si tú quieres, algún día todo esto será tuyo». Asentí sin comprender del todo, pero la expresión en sus ojos, llena de orgullo y esperanza, se me quedó grabada. Desde entonces me prometí que algún día lo haría sentir orgulloso. Tras graduarme en Administración de Empresas, ingresé sin dudarlo a Carver Fuel and Service. Comencé desde abajo,
revisando balances, supervisando al personal e incluso bombeando gasolina bajo el sol ardiente del verano texano. No quería que nadie pensara que tenía privilegios por ser el hijo del jefe. Con el tiempo, logré ganarme mi lugar. Introduje nuevas ideas: automatización de pagos, ampliación de servicios en las tiendas de conveniencia, campañas de fidelización. En 4 años, ayudé a abrir 3 nuevas sucursales y elevé la marca a otro nivel. Mi padre empezó a verme de otra manera. Un día me llamó a su oficina, me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Lo has hecho bien, Dexter. Estoy orgulloso de ti». Esas pocas palabras fueron mi mayor recompensa. Los empleados comenzaron a respetarme, no solo como el hijo del dueño, sino como alguien competente, y aún así, en el fondo, me sentía solo, sin amigos cercanos, sin relaciones profundas. El trabajo era mi refugio, el único lugar donde me sentía útil y valorado. En casa, nada había cambiado. Sadie seguía manteniendo la distancia, y Liam, ya en la universidad, mostraba una envidia silenciosa. Nunca lo decía, pero lo veía en su mirada cada vez que mi padre mencionaba mis logros. Esa noche todo cambió. Era una fresca noche de otoño y me preparaba para otro día de trabajo cuando mi padre pidió una cena familiar, algo poco común. Cuando entré al comedor, la luz del candelabro iluminaba una mesa impecablemente servida. Sadie estaba a un lado, con el cabello recogido y una sonrisa tensa. Liam, al frente, miraba distraído su teléfono. Mi padre presidía la mesa, con un aire solemne pero extrañamente emocionado. «Dexter, Sadie, Liam», dijo con su voz grave, «he estado pensando mucho últimamente. Carver Fuel and Service no es solo mi negocio. Es el legado de nuestra familia, y creo que ha llegado el momento de pasarlo a quien lo merece». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sadie dejó su copa de vino con un gesto cansado. Liam levantó la vista, frunciendo el ceño. «Dexter», continuó mi padre mirándome directo a los ojos, «has demostrado tu valía. No solo eres mi hijo, eres un hombre con visión y responsabilidad. He decidido entregarte el control total de Carver Fuel and Service a partir del próximo mes». El silencio llenó la habitación. Mi mente zumbaba entre orgullo y sorpresa. Eso era lo que había soñado toda mi vida, pero escucharlo de su boca me parecía irreal. «Gracias, papá», logré decir. «No te defraudaré». Sadie sonrió, pero sin calidez. «Felicidades, Dexter», dijo con voz suave, aunque helada. «Es una gran responsabilidad, pero seguro estarás a la altura». Liam no dijo nada. Solo me miró con los ojos llenos de rencor. Luego se levantó, murmuró algo sobre volver a la universidad y se marchó. Mi padre siguió hablando sobre el futuro de la empresa, sobre expandirse fuera de Texas. Yo lo escuchaba, pero dentro de mí crecía una extraña sensación de inquietud. Esa noche, acostado en mi cama, con la mirada fija en el techo, repasé todo: los años de esfuerzo, el peso del apellido Carver, el recuerdo de mi madre y la distancia con mi padre. Me pregunté si realmente estaba preparado para llevar su legado. Afuera, Austin dormía bajo un manto oscuro, con las luces de las estaciones Carver Fuel and Service brillando como pequeñas llamas en la distancia. No sabía que, apenas unos días después, todo lo que creía cierto se derrumbaría y descubriría una verdad devastadora, no solo sobre mi familia, sino sobre mí mismo. Aquel día lo recuerdo con nitidez. Estaba en mi oficina revisando planes de expansión cuando sonó el teléfono. Respondí sin pensar, esperando una llamada rutinaria, pero la voz temblorosa al otro lado me heló la sangre. «¿Señor Carver?» Habla desde el Hospital Central de Austin. Su padre, Louis Carver, ha tenido un grave accidente en la autopista. Necesitamos que venga de inmediato. Todo se volvió borroso. No sé qué respondí. Solo recuerdo mi corazón golpeando en el pecho mientras salía corriendo de la oficina, las luces de la ciudad pasando como destellos en medio del caos. Una sola pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Está vivo? ¿Está mi padre bien? Al llegar al hospital, la luz blanca del pasillo me cegó. Corrí hasta la recepción. «Louis Carver. ¿Dónde está? Soy su hijo». La enfermera me señaló la sala de emergencias con ojos compasivos. Me lancé por el corredor, los zapatos golpeando el suelo. Cuando llegué, Sadie y Liam ya estaban allí. Ella mantenía el brazo sobre los hombros de su hijo, con el rostro pálido pero aún conservando su fría compostura. Liam tenía los ojos rojos, mirando al suelo sin decir palabra.
Antes de que pudiera preguntar, un médico se acercó, aún con los guantes puestos. —¿Familia de Louis Carver? —preguntó. —Sí, soy su hijo —dije con voz quebrada. —¿Cómo está mi padre? El doctor bajó la mirada. El señor Carver sufrió múltiples heridas en una colisión. Ha perdido mucha sangre. Necesitamos transfundir de inmediato, pero su tipo de sangre es O negativo, bastante raro. Vamos a analizar a los familiares para encontrar compatibilidad. Nos llevaron a una sala pequeña. Mientras la enfermera extraía mi sangre, apenas sentía el pinchazo, mi mente solo repetía una frase: mi padre no puede morir. Sadie estaba frente a mí, con las manos entrelazadas. Liam temblaba, asustado. El silencio en esa habitación pesaba como una piedra. Minutos después, el médico regresó con los resultados. El señor Carver es O negativo. Dexter, usted tiene A positivo, no compatible. Liam, tú tienes O negativo. Podemos usar tu sangre. Suspiré aliviado. Liam asintió con determinación. Háganlo, dijo. Se lo llevaron enseguida, mientras Sadie y yo esperábamos fuera. Me dejé caer en una silla, tratando de creer que todo saldría bien, pero entonces vi a Sadie. No se sentó, tenía los resultados en la mano y los observaba con una expresión extraña, casi aterrada. Sus labios se tensaron. Se volvió hacia el médico con voz firme. Quiero otra prueba. Una prueba de ADN entre Louis y Dexter. Me quedé helado. ¿Qué estás diciendo, Sadie? Repliqué. Mi padre está luchando por su vida y tú piensas en pruebas de ADN. Ella me sostuvo la mirada, helada como siempre. ¿Sabes por qué lo pido, Dexter? Tu tipo de sangre no coincide. Si Louis fuera tu padre, tendrías compatibilidad. Quiero que todo quede claro. La sangre me subió a la cabeza. ¿Claro? ¿Esto te parece el momento? Mi padre podría morir. Pero Sadie no se inmutó. Haz la prueba, ordenó al médico. Él dudó un instante. Señora, este no es el momento. Nuestra prioridad es salvar al paciente. Hágalo, repitió ella, cortante. Necesito saber la verdad. El médico, incómodo, asintió y se fue. Sadie se sentó, evitando mi mirada. El tiempo se volvió eterno. Yo caminaba de un lado a otro, intentando no pensar en sus palabras. ¿Una prueba de ADN? ¿Por qué dudaría de mí? Soy hijo de Louis Carver, llevo su nombre. Crecí en su casa. He trabajado por su legado. Pero un pequeño rincón de mi mente vacilaba. Mi tipo de sangre A positivo. ¿Qué significaba eso? No quería creer en las sospechas de Sadie, pero una semilla de duda ya había sido plantada. Liam regresó después de la transfusión, agotado, pero manteniendo su fachada de dureza. Se sentó junto a Sadie, en silencio. Quise preguntarle cómo se sentía, agradecerle por salvar a nuestro padre, pero el aire entre nosotros era demasiado pesado. Solo me senté allí, con las manos apretadas, rezando para que mi padre se recuperara. Pero el milagro nunca llegó. 3 horas más tarde, el doctor apareció, con el rostro marcado por el pesar. Lo siento mucho, dijo, con la voz quebrada. El señor Carver no sobrevivió. Sus heridas eran demasiado graves y, a pesar de nuestros esfuerzos, ha fallecido. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Mis piernas temblaban y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Sadie rompió a llorar, pero sus sollozos sonaban más a una actuación que a un duelo genuino. Liam inclinó la cabeza, con los hombros temblorosos, pero no dijo nada. Quise gritar, golpear la pared, hacer cualquier cosa para expulsar la agonía que me desgarraba el pecho. Pero solo pude quedarme allí, paralizado, mirando al doctor como si hubiera dicho algo imposible. Aún conmocionado por la pérdida, vi a Sadie ponerse de pie, secarse las lágrimas y fijarme con una mirada fría. No sabía qué planeaba, pero sentí que se avecinaba una tormenta mayor. La muerte de mi padre no era solo una pérdida personal. Era el inicio de una batalla para la que no estaba preparado. 3 días después, me encontraba frente a la iglesia St. Mary's en Austin, donde la luz del otoño se filtraba por los vitrales, pintando parches vibrantes sobre el suelo de piedra. Hoy era el funeral de mi padre, Louis Carver, el hombre que construyó Carver Fuel and Service,
el padre al que admiraba y con quien me sentía distante. Vestido con un traje negro, me mantuve junto a su ataúd, luchando por no romperme. El fuerte aroma de lirios blancos se mezclaba con los murmullos de los dolientes, familiares, amigos, empleados de la empresa y vecinos locales a quienes mi padre había ayudado. Todos venían a despedir a un empresario ejemplar, un esposo devoto, un padre respetado. Pero para mí, él era todo mi mundo, un mundo ahora hecho pedazos. Observé el ataúd, donde mi padre yacía con el rostro sereno, como dormido. Quería hablar con él una última vez, agradecerle por creer en mí, por confiarme su legado. Pero solo podía permanecer en silencio, con las manos apretadas, conteniendo las lágrimas. No quería que nadie me viera débil, especialmente hoy, cuando todas las miradas estaban sobre mí, el heredero del Imperio Carver. Sadie y Liam estaban en la primera fila, a pocos pasos de mí. Sadie llevaba un vestido negro, un velo cubriendo la mitad de su rostro, pero aún podía percibir la frialdad que siempre la caracterizaba. Liam, ahora de 19 años, se sentaba a su lado, con los ojos rojos pero sin lágrimas. Cabeceaba, con las manos fuertemente entrelazadas, como conteniendo algo. Quise acercarme a él, decirle algo para aliviar la tensión, pero no sabía por dónde empezar. Desde aquella noche en el hospital, cuando Sadie cuestionó abiertamente mi linaje, un muro invisible se había levantado entre nosotros. La ceremonia comenzó con el sermón del sacerdote, cuya voz cálida relataba las contribuciones de mi padre a la comunidad de Austin. Lewis Carver no solo era un empresario, decía, sino un hombre que traía luz a quienes lo rodeaban. No solo construyó una empresa, sino una familia, un legado. Mi corazón dolía al escucharle. ¿Familia? Me preguntaba si realmente éramos una familia. Para mí, familia significaba tardes solitarias en mi habitación, atendiendo mis propias heridas, las miradas distantes de Sadie y el silencio de Liam. Pero no quería ahondar en eso ahora. Solo quería darle a mi padre un adiós digno. Tras el sermón, algunas personas se pusieron de pie para compartir recuerdos. Un ex empleado de Carver Fueland Service contó cómo mi padre le dio dinero para reparar su casa después de una inundación. Un vecino habló de las distribuciones de comida gratuita que organizaba durante las fiestas. Cada historia era una pieza del hombre que mi padre había sido, alguien a quien amaba pero que nunca comprendí por completo. Yo escuchaba, sintiéndome orgulloso y vacío al mismo tiempo. Quise hablar para compartir el recuerdo de cuando mi padre me llevó a la primera gasolinera, señaló el letrero y dijo: «Dexter, aquí comenzó todo». Pero me faltó valor. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta y temía que, si hablaba, no podría contener las lágrimas. Cuando el memorial estaba por concluir, el sacerdote invitó a quienes quisieran dar unas últimas palabras. Me preparaba para avanzar cuando Sadie se levantó. Levantó su velo, mostrando su rostro pálido y severo, con los ojos como cuchillas de hielo. «Quisiera decir unas palabras», anunció, su voz resonando en la iglesia silenciosa. Todos voltearon a mirarla, y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su tono me inquietaba, determinación, un propósito impredecible. Sadie avanzó hacia el podio, con las manos apretadas. Escaneó la sala, mirando a familiares, amigos y empleados, y finalmente fijó su mirada en mí. «Hoy nos reunimos para despedir a Lewis Carver», comenzó, con voz baja pero cortante. «Fue esposo, padre, un hombre que todos respetamos. Pero hay una verdad que creo que todos merecen conocer». Mi corazón latía con fuerza. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas. «Dexter», continuó Sadie, con voz clara y fría, «no es hijo biológico de Lewis Carver». La sala cayó en un silencio absoluto. Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Cada ojo se volvió hacia mí, incrédulo, curioso. Me quedé paralizado. Sadie, la mujer que alguna vez me llamó hijo con afecto forzado, estaba exponiendo un secreto que yo ni siquiera conocía, y lo hacía en el funeral de mi padre. Sostuvo un papel, los resultados del análisis de ADN que había solicitado en el hospital. «Lo verifiqué», dijo, sin vacilar.
Lois tenía sangre O negativa, pero Dexter es A positivo. La prueba confirma que Dexter no tiene relación biológica con Lois. Solo quiero transparencia, por el bien de esta familia y del legado de Lois. Susurros recorrieron la sala. Algunos familiares me miraron con sospecha, otros negaron con la cabeza. Mi rostro ardía, no de vergüenza, sino de rabia. Quise gritar, arrancarle el papel de las manos, exigirle por qué eligió este día para destruirlo todo. Mi padre acababa de ser enterrado, y aún así ella se atrevía a convertir su funeral en un escenario para atacarme. «Sadie, basta», exclamó mi tía Marta, con la voz temblorosa de ira. «Este es el funeral de Lois. ¿No tienes vergüenza?» Pero Sadie no se detuvo. Me miró, con los ojos gélidos. «Solo quiero que se conozca la verdad», dijo. «Si Dexter no es hijo biológico de Lois, no tiene derecho a heredar Carver Land Service. Eso es lo que Lois habría querido para que sus bienes fueran a su verdadera familia». «Verdadera familia». Esas palabras me atravesaron como una daga. Miré a Liam, esperando que dijera algo, que se pusiera de mi lado, pero solo inclinó la cabeza en silencio. No sabía qué pensaba, si estaba de acuerdo con su madre o simplemente demasiado impactado para reaccionar. Di un paso adelante, sacando fuerzas de lo más profundo. «Sadie», dije, con la voz firme. «Haz lo que quieras. Pero hoy es el Día del Padre. Si lo respetas, déjalo descansar en paz». Algunas personas asintieron, murmurando su acuerdo. Los labios de Sadie se tensaron, pero no dijo nada más. Se sentó de nuevo, sin apartar la mirada de mí, como desafiándome. La ceremonia terminó con un ambiente pesado y helado. Los asistentes comenzaron a retirarse, pero nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Escuché susurros. «¿Es cierto? ¿Cómo puede ser? Pobre Dexter». Cada palabra era una aguja clavándose en mi orgullo. Cuando todos se fueron, me quedé solo junto al ataúd. Puse la mano sobre la fría madera, sintiendo su frío bajo mis dedos. «Papá», susurré. «No sé cuál es la verdad, pero prometo proteger lo que dejaste. No dejaré que ella lo destruya». Salí de la iglesia, adentrándome en el aire fresco del otoño. La débil luz del sol tocaba mi rostro, pero no podía calentar mi corazón enfriado. Sabía que los días venideros serían difíciles. Sadie había sembrado dudas en la familia Carver, y tendría que enfrentar una batalla, no solo para proteger el legado de mi padre, sino para defender mi propia identidad. 5 días después del funeral, me encontraba frente al moderno edificio del abogado Eugene Chow en el centro de Austin, listo para escuchar el testamento de mi padre. El cielo estaba nublado, con pesadas nubes que parecían presionar sobre la ciudad. Llevaba el mismo traje negro del funeral, pero ahora se sentía como una armadura, protegiéndome de las miradas y susurros que me esperaban adentro. Respiré hondo, intentando calmar la inquietud que me arañaba el pecho. Hoy se leería la última voluntad de mi padre. Hoy sabría si la declaración de Sadie en el funeral de que no era hijo biológico de Lois Carver destruiría todo por lo que había vivido y luchado. Abrí la puerta, y el aire acondicionado me provocó un escalofrío. En la sala de reuniones, todos ya estaban presentes. Sadie ocupaba el lugar principal, con su postura elegante y sus fríos ojos azules recorriéndome. Liam estaba a su lado, evitando mi mirada, concentrado en sus manos entrelazadas. Algunos parientes cercanos, tía Marta, tío Henry y prima Ellen, se sentaban dispersos, con los rostros tensos. Representantes de Carver Land Service, incluidos Carl, el CFO, y Laura, la gerente regional, también estaban allí, con miradas llenas de curiosidad. Eugene Chow, abogado de mi padre durante más de 20 años, estaba al frente, con su cabello plateado y gafas de montura dorada, dando la impresión de un último guardián de la verdad. Dexter dijo con voz baja pero cálida: «Llegas justo a tiempo. Por favor, toma asiento. Comencemos». Saqué una silla y me senté frente a Sadie. La atmósfera en la sala era densa, como si contuviéramos la respiración esperando que explotara una bomba.
Los ecos del anuncio de Sadie en el funeral permanecían, miradas sospechosas, susurros detrás de mi espalda y el silencio de Liam, recordándome que estaba solo en esta batalla. Eugene colocó una carpeta sobre la mesa, su mirada recorriendo a todos. Hoy nos reunimos para anunciar el testamento final de Louis Carver, comenzó, con voz clara y serena. Este testamento fue actualizado por última vez hace 6 meses, notariado y presentado legalmente. Todo en él refleja los deseos finales de Louis. Mi corazón latía con fuerza. Sadie se sentó derecha, manos entrelazadas, intentando leer cada palabra antes de ser pronunciada. Liam mantenía la cabeza baja, pero noté sus dedos temblar levemente. Me pregunté qué estaría pensando, si apoyaba a su madre o, como yo, esperaba respuestas. Eugene abrió la carpeta y comenzó a leer. Louis Carver lega todos los activos, acciones, control operativo y propiedades relacionadas de Carver Fuel & Service a Dexter Carver. El valor estimado de estos activos es aproximadamente de $65 millones. Hizo una pausa, mirándome directamente, transmitiendo el peso de esas palabras. La sala quedó en silencio. Mi cabeza zumbaba de alivio e incredulidad. Mi padre me había elegido a mí, Dexter Carver, el que Sadie afirmaba que no era su hijo biológico. Miré a Sadie, esperando su reacción. Su rostro estaba pálido, labios apretados, pero no dijo nada. Liam levantó la vista, un destello de asombro en sus ojos, pero permaneció en silencio. Eugene continuó. La señora Sadie Carver recibirá una casa de vacaciones en Houston y una asignación financiera anual fija. Liam Carver recibirá un fondo de becas valorado en $1 millón para apoyar su educación y futuros proyectos. Sadie se levantó de un salto, arrastrando la silla ruidosamente. «¡Eso es imposible!», gritó, con la voz temblando de rabia. «Este testamento debe ser revisado. Dexter no es hijo biológico de Louis. Tengo pruebas. Los resultados del ADN». Mostró el papel que había exhibido en el funeral, con los ojos llameantes. Si Louis supiera la verdad, nunca habría dejado todo a alguien que no es su hijo. La sala estalló en murmullos. Tía Marta negó con la cabeza, susurrando al tío Henry. Laura, la gerente regional, me miraba confusa. Liam apretó los puños, su mirada oscilando entre su madre y yo, como desgarrado. Quise levantarme y gritarle a Sadie que no tenía derecho a juzgarme, que mi padre me eligió porque confiaba en mí. Pero permanecí sentado, agarrando la silla, luchando por mantener la calma. «Señora Sadie», dijo Eugene, aún calmado pero firme. «Por favor, siéntese y mantenga el orden». «No he terminado», parpadeó Sadie, como sorprendida de que se atreviera a interrumpirla, pero se sentó, los ojos aún lanzando dagas. Eugene sacó un sobresellado, con la inscripción manuscrita: «Abrir solo en caso de disputa sobre la línea de descendencia». Mi corazón se aceleró. No sabía qué había preparado mi padre, pero un escalofrío recorrió mi espalda. «Louis anticipó esta situación», dijo Eugene, abriendo el sobre y sacando una carta y un documento médico. Escaneó la sala, asegurándose de que todos comprendieran la gravedad del momento. Louis dejó una carta personal acompañada de un documento médico que firmó personalmente. Leeré la carta. Yo, Louis Carver, escribo estas palabras con plena lucidez. Sé que Dexter Carver no es mi hijo biológico. Soy infértil y lo he sabido por mucho tiempo. Pero siempre he considerado a Dexter como mi verdadero hijo. No por la sangre, sino por el amor y la confianza que le tengo. Él es a quien elijo para continuar mi legado, pues veo en él la integridad, dedicación y visión que siempre soñé. La sala quedó en silencio absoluto. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Mi padre lo sabía. Sabía que no era su hijo biológico y aún así me eligió. Miré a Sadie, y por primera vez la vi temblar, con el rostro fantasmagóricamente pálido, como si su alma hubiera sido drenada. Pero Eugene no había terminado. Respecto a Liam, continuó, también sé que no es mi hijo biológico.
Sadie tuvo una aventura durante los primeros años de nuestro matrimonio y elegí perdonarla, mantener silencio para proteger el honor de la familia. Pero amo a ambos hijos y creo que el amor, no la sangre, es lo que constituye una familia. Espero que Dexter y Liam juntos preserven Carver Fuel and Service, no por la riqueza, sino por el espíritu sobre el que lo construí. Sadie se derrumbó, pero esta vez no fueron lágrimas teatrales como en el funeral. Cubrió su rostro, los hombros temblando como si todos sus planes se hubieran desmoronado. Liam permaneció inmóvil, con la mirada vacía, como si su mundo se hubiera volteado. Quise decirle algo, pero mi garganta se cerró. Estaba tan sorprendido como él, no solo por la verdad sobre mí, sino por la revelación acerca de Liam y el amor que mi padre sentía por ambos, a pesar de todo. Eugene dobló la carta, suavizando la mirada hacia mí. Louis Carver fue un hombre sabio al redactar este testamento, dijo. Este testamento es totalmente legal y vinculante. Dexter Carver es el heredero oficial de Carver Fuel and Service. La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez diferente. No era un silencio de duda, sino de aceptación. Tía Marta se levantó, se acercó y me abrazó, susurrando. «Eres su hijo, Dexter. No dejes que nadie te diga lo contrario». Tío Henry asintió, con los ojos llenos de apoyo. Pero Sadie y Liam permanecieron sentados, como estatuas abandonadas en medio de la tormenta. Sadie se levantó abruptamente, sacando a Liam de la sala sin decir palabra. No me miró, pero vi como sus hombros temblaban, como conteniendo una marea de emociones. Quise llamarlo, decirle que no lo culpaba y que podríamos enfrentar esto juntos. Pero solo permanecí allí, sintiéndome vacío y cargado al mismo tiempo. El legado de mi padre no era solo riqueza. Era un peso de verdades, secretos y un amor que nunca había comprendido del todo. Mientras todos se marchaban, Eugene me dio una palmada en el hombro. «Louis confió en ti, Dexter, pero prepárate. El camino por delante no será fácil». Asentí, sintiendo como un peso invisible se asentaba sobre mis hombros. Al salir de la oficina, miré al gris cielo de Austin. Se acercaba una tormenta, y sabía que, como la lluvia, mis verdaderos desafíos apenas comenzaban. En los días siguientes, la noticia del testamento se propagó como un incendio. Los medios locales empezaron a especular sobre Carver Fuel and Service, entrelazando rumores sobre el secreto de linaje que Sadie había revelado en el funeral. Los empleados de la compañía me miraban con mezcla de curiosidad y desconfianza, como si fuera un rompecabezas que no podían resolver. No los culpaba. Yo mismo me cuestionaba quién era después de todo lo sucedido. Pero había algo cierto. Mi padre había confiado en mí y no podía permitir que su legado se derrumbara. Me quedé desconcertado, sin saber cómo reaccionar. Dexter dijo, con voz suave pero clara. ¿Podemos hablar un momento? Asentí, señalándole la silla frente a mi escritorio. Por favor, siéntate. Mi tono fue más frío de lo que pretendía, pero no podía ocultar mi desconfianza. Después de lo que había hecho, cuestionando públicamente mi linaje en el funeral y tratando de revertir la voluntad de mi padre, no estaba seguro de poder confiar en ella. Sadie bajó la cabeza, apretando las manos con fuerza. Me equivoqué, dijo, con la voz temblorosa. Louis era mi esposo, Dexter. Viví con él más de 20 años. Y Liam, él es mi hijo. Solo quería asegurarme de que tuviera un futuro. La ira surgió en mí, pero la contuve. ¿Crees que quiero arrebatarle el futuro a Liam? Pregunté. Mi padre le dejó un fondo de becas, te dejó una casa y un estipendio anual fijo. Pensó en los dos. Sadie levantó la mirada, vacilante. Pero Carver Fuel y Service, dijo suavemente, es la obra de toda la vida de Louis, de nuestra familia. Solo pensé que si compartieras algo del control, tal vez podríamos mantener la estabilidad como una familia. La miré incrédulo. ¿Compartir el control? Después de todo lo que había hecho, respiré hondo, manteniendo la voz firme. Sadie, la voluntad de mi padre fue su decisión final.
Me eligió a mí, no por la sangre, sino porque creyó que podía continuar su legado. No voy a cambiar eso. Ella me miró, un fugaz dolor cruzando su rostro, y luego asintió, como si hubiera esperado mi respuesta. Suavicé el tono, pero no quería desplazarla a ella ni a Liam de esta familia. Tú y Liam pueden quedarse en la mansión Carver todo el tiempo que quieran. No tengo intención de arrebatarles su comodidad. Lo decía sinceramente. A pesar del daño que Sadie había causado, y de que Liam nunca me había visto realmente como un hermano, no quería cortar todos los lazos. Mi padre me había enseñado que la familia, imperfecta como fuera, valía la pena. Pero para Sadie, mi oferta pareció un insulto. Se levantó de golpe, con el rostro rojo de ira. ¿Crees que eres noble, Dexter? Gritó, con voz temblorosa. ¿Crees que puedes lanzarnos migajas como si fuéramos mendigos? No eres el verdadero hijo de Luis, y aún así, has tomado todo lo que debería pertenecer a mi hijo. Me quedé atónito, sin preparación para su arrebato. Sadie, no he tomado nada. Sí, no soy hijo biológico de Luis, pero no olvidemos que Liam tampoco lo es, dije, luchando por mantener la calma. Luis tomó su decisión. Estoy cumpliendo sus deseos. Ella soltó una risa amarga. ¿Sus deseos? ¿Crees que Luis realmente quiso dejar todo a alguien que no lleva su sangre? Eres un hipócrita, Dexter. Actúas como noble, pero solo quieres quedarte con todo para ti. Sus palabras me cortaron profundamente, hiriendo mi orgullo. Quise gritarle que había trabajado incansablemente para ganarme el legado de mi padre, que no necesitaba lazos de sangre para demostrar que era su hijo. Pero simplemente me quedé allí, mirándola, sintiendo ira y lástima a la vez. Sadie había dejado que la amargura y la ambición la consumieran, y ahora se destruía a sí misma. Unos días después, supe que Sadie y Liam habían hecho las maletas y se habían mudado a la casa de vacaciones en Houston. No dejaron mensajes ni llamadas. Me quedé en la sala de la mansión Carver, mirando las fotos familiares en la repisa, imágenes raras de los cuatro sonriendo torpemente a la cámara. No intenté retenerlos. Tal vez ese era el final más adecuado para una relación que nunca fue realmente una familia. Pero todavía sentía un vacío en el corazón. Pensaba en Liam, el hermano menor con quien una vez esperé acercarme. No le guardaba rencor por su silencio ni su resentimiento, estaba atrapado en la tormenta que Sadie había creado. Pero me preguntaba si algún día podríamos sentarnos juntos como hermanos y hablar de lo que había pasado. La lluvia seguía cayendo afuera, gotas golpeando los ventanales, recordándome que la vida no se detiene, aunque yo lo deseara. Volví a mi escritorio, abrí la laptop y comencé a revisar los planes para Carver Fuel y Service. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, no solo para la empresa, sino por las dudas que aún flotaban en el aire. Pero había prometido a mi padre y a mí mismo que no permitiría que su legado se derrumbara. En las primeras semanas tras convertirme oficialmente en CEO de Carver Fuel and Service, me sentí caminando sobre la cuerda floja sobre un abismo de dudas y presión. La empresa enfrentaba desafíos mucho mayores de lo que había imaginado. Tras la muerte de mi padre, los ingresos de las estaciones cayeron. Algunos proveedores pausaron contratos, citando incertidumbre sobre el futuro de la compañía. Los empleados estaban inquietos, susurrando entre ellos sobre rumores y si yo tenía la capacidad de liderar el imperio que mi padre había construido desde cero. En las reuniones de la Junta, percibía las miradas críticas de quienes habían sido colegas de mi padre. «Es solo un chico con suerte», oí decir a un miembro de la Junta. «Ni siquiera es hijo biológico de Luis. ¿Cómo podemos confiar en él?». Esas palabras cortaban como cuchillos, pero mantuve la compostura, apreté los dientes y seguí adelante. Cada día llegaba a la oficina al amanecer, cuando los primeros rayos tocaban las estaciones de Carver Fuel y Service. Revisaba libros contables, me reunía con gerentes regionales y trataba de levantar la moral de los empleados. Pero cada noche, al regresar a la mansión vacía, me sentía un guerrero solitario en un campo de batalla. La mansión ahora albergaba solo a mí y a mis recuerdos.
A menudo me detenía frente a las fotos familiares en la sala, observando la sonrisa de mi padre, preguntándome si me veía, si notaba cuánto me esforzaba por no defraudarlo. Una mañana, mientras revisaba informes financieros, Carl, el CFO, entró a mi oficina. Un hombre de mediana edad, con cabello entrecano, siempre mantuvo una actitud firme pero justa. Dexter dijo, en voz baja: «Necesitamos contratar a un consultor financiero independiente. Las cosas no están estables. Debemos reestructurar el sistema de gestión para recuperar la confianza». Asentí, sabiendo que tenía razón. Carver Fuel y Service no era solo una cadena de gasolineras, era un negocio complejo con cientos de empleados y millones de dólares en facturación anual. No podía hacerlo todo solo, por más que lo intentara. «¿Tienes algún candidato prometedor?», pregunté. «Sí», respondió Carl. Elena Moore, 30 años, anteriormente en una importante empresa energética en Dallas. Tiene experiencia en reestructuración financiera y auditorías internas. Creo que podría ayudarnos. Acepté de inmediato, sin imaginar que esa decisión cambiaría todo. 2 días después, Elena Moore entró a mi oficina, y desde el primer instante supe que no era alguien que solo viniera a cumplir con lo mínimo. Elena era alta, con el cabello negro recogido y unos ojos marrones, agudos pero cálidos. Llevaba un elegante traje gris y al darme la mano, su agarre era firme y seguro. «Señor Carver», dijo, con voz clara. «He estudiado la situación de Carver Fuel and Service. Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que podemos poner las cosas en orden». Sonreí, sintiendo un destello de esperanza. «Llámame Dexter», dije. «Estoy ansioso por trabajar contigo». Elena no perdió tiempo. Se sumergió en el trabajo como un torbellino, analizando datos, reuniéndose con gerentes y proponiendo cambios audaces pero prácticos. Descubrió discrepancias contables, contratos ineficientes y sucursales con bajo rendimiento que mi padre probablemente había pasado por alto debido a sus ocupaciones. Me impresionó su inteligencia y franqueza. A diferencia de otros, Elena no me miraba con sospecha, me trataba como un socio, no como el heredero afortunado que los medios señalaban. Una tarde, mientras trabajábamos hasta tarde, Elena me miró sobre un montón de documentos. «Dexter», dijo, con tono suave pero serio. «Sé que estás bajo mucha presión. Los medios, los rumores, no me importan, pero veo cómo trabajas. Tienes visión y creo que puedes llevar esta compañía más lejos de lo que Louis Carver lo hizo». Me quedé sorprendido, sin preparación para sus palabras. Durante semanas me había acostumbrado a la duda y al escrutinio. Las palabras de Elena fueron como una brisa fresca, aliviando un poco mi soledad. «Gracias», dije, con la voz cargada de emoción. «Solo trato de no defraudar a mi padre». Ella sonrió, mostrando una calidez poco frecuente. «No lo harás. Pero necesitas creer en ti mismo, Dexter. No por la herencia, sino porque realmente eres capaz». A partir de entonces, Elena se convirtió en mi aliada más valiosa. Trabajamos juntos no solo para corregir los errores de la empresa, sino para construir una nueva visión. Propuse expandir los servicios de las estaciones, instalar cargadores para vehículos eléctricos, tiendas 24/7 e incluso autoservicios automatizados. Elena convirtió esas ideas en realidad con planes financieros detallados y estrategias claras. Poco a poco, los empleados empezaron a confiar más en mí. Vieron que no era solo un nombre en un papel, sino alguien que realmente se preocupaba por el futuro de la empresa. Los meses siguientes fueron una batalla implacable, pero esta vez no solo luchaba por el legado de mi padre, luchaba por mí mismo. Bajo mi liderazgo y con el apoyo de Elena, Carver Fuel and Service comenzó a recuperar su impulso. Trabajamos día y noche, desde tensas reuniones de junta hasta visitas a sucursales en los alrededores de Austin. Quería asegurarme de que cada estación funcionara sin problemas, que los empleados se sintieran escuchados y que los clientes siguieran confiando en la marca que mi padre había construido. Nuestros esfuerzos dieron frutos. Los proveedores,
inicialmente renuentes, comenzaron a firmar nuevos contratos. Los ingresos se estabilizaron y las estaciones modernizadas con cargadores para vehículos eléctricos y tiendas 24/7 comenzaron a prosperar. Una mañana temprano, de pie en una estación recién renovada, observé cómo los autos entraban y salían. Escuché las charlas y risas de los empleados y sentí un orgullo silencioso. «Papá», susurré para mí mismo. «Espero que puedas ver esto». Después de 6 meses, Carver Fuel Service estaba verdaderamente revitalizada. Los ingresos superaron las expectativas, las estaciones operaban con eficiencia y la moral de los empleados se restauró. En una reunión de junta, presenté los últimos resultados financieros y por primera vez vi a Richard, un importante accionista, asentir con aprobación. Sus ojos reflejaban respeto en lugar de duda. «Has hecho un buen trabajo, Dexter», dijo, con voz baja pero sincera. «Luis estaría orgulloso de ti». Esas palabras simples fueron todo lo que necesitaba escuchar. Miré a Elena, sentada en la esquina de la sala, y ella sonrió, con los ojos diciéndome, «Te lo dije». Después de la reunión, me llamó a un lado. «¿Ves?», dijo, con tono ligeramente burlón. «Te dije que lo lograrías». Reí, sintiéndome más ligero que nunca. «No lo habría logrado sin ti, Elena». Ella negó con la cabeza, sonriendo ampliamente. «Somos un equipo, Dexter. No lo olvides». Mi relación con Elena se profundizó. Comenzamos a encontrarnos fuera del trabajo, no solo para hablar de negocios, sino para compartir los pequeños detalles de nuestra vida. Una noche me invitó a un pequeño parque en las afueras de Austin, donde solía correr. Nos sentamos en un banco de madera, viendo la luz de la luna reflejarse en el lago. «Dexter», dijo suavemente, «¿alguna vez has pensado en vivir para ti mismo? No por la empresa, no por el legado, sino solo por ti». Su pregunta me tomó por sorpresa. Desde la muerte de mi padre, había vivido para Carver Fuel Service, por mi promesa a él, por demostrar que era digno. ¿Vivir para mí mismo? No lo había considerado. «No lo sé», admití. «Quizá me he acostumbrado a poner la responsabilidad por encima de todo». Ella tomó mi mano, su toque suave pero suficiente para acelerar mi corazón. «Mereces ser feliz, Dexter», dijo. «Y quiero estar ahí para ayudarte a encontrar esa felicidad». La miré a los ojos y por primera vez sentí que no era solo el heredero de Louis Carver ni un CEO bajo presión. Era Dexter, un hombre aprendiendo a abrir su corazón al amor y a la vida. Apreté suavemente su mano y sonreí. «Gracias, Elena. Yo también quiero eso». Esa noche, conduciendo a casa, sentí una ligereza que nunca había experimentado. Carver Fuel Service prosperaba y yo empezaba a encontrar mi lugar en el mundo, no solo a través del trabajo, sino gracias a una mujer que se estaba convirtiendo en mi luz. Aún así, sabía que la vida nunca era sencilla. Una parte de mí seguía pensando en Liam, en Sadie, en lo que había pasado entre nosotros. No sabía si algún día nos reconciliaríamos, pero mantenía la esperanza de que, como decía mi padre, el amor siempre encontraba su camino. Desde que Sadie y Liam se mudaron a Houston, no había sabido nada de ellos. Pensé en llamarlos o enviarles un mensaje, pero cada vez que tomaba el teléfono, dudaba. No sabía qué decir después de todo lo ocurrido. La declaración de Sadie en el funeral, la verdad revelada en la voluntad de mi padre, el silencio de Liam cuando más lo necesitaba. Me preguntaba si me resentía o si simplemente estaba atrapado en los planes de su madre. Una mañana, mientras revisaba correos en mi oficina, un mensaje extraño me detuvo en seco. Venía de una dirección desconocida, pero el asunto aceleró mi corazón. «Dexter, necesitamos hablar». Lo abrí, con la mente revuelta. Las palabras en pantalla eran simples pero sinceras. «Hola, Dexter. Soy Liam. Probablemente no quieras saber de mí después de todo lo sucedido. Sé que me quedé en silencio cuando mamá hizo cosas que no estaban bien. Me equivoqué y lo siento. No espero que me perdones de inmediato,
pero quiero volver a Austin para trabajar en Carver Fuel and Service. No para competir, sino para continuar lo que papá dejó. ¿Me darías una oportunidad? Me quedé allí, mirando la pantalla, con las emociones arremolinándose como olas. Parte de mí quería responder de inmediato, decirle que no lo culpaba y que quería reconciliarnos. Pero otra parte, herida por su silencio en el funeral y por su partida sin aviso, dudaba. ¿Sería otro plan de Sadie o Liam realmente quería cambiar? Llamé a Elena a mi oficina y le mostré el correo. Ella escuchó mientras compartía mis sentimientos encontrados, el deseo de reconectar con Liam y el miedo a ser traicionado nuevamente. Elena inclinó la cabeza, pensativa. Dexter, no conozco a Liam, pero te conozco a ti. Eres alguien que siempre elige lo correcto, incluso cuando es difícil. Si Liam realmente quiere volver a empezar, ¿no crees que deberías darle una oportunidad? No por su madre, sino por ustedes, que alguna vez fueron hermanos. Sus palabras tocaron una fibra profunda en mí. Recordé nuestra infancia, cuando Liam y yo jugábamos en el jardín de la mansión Carver siendo niños inocentes, ajenos a las intrigas de los adultos. Recordé la mirada de mi padre observándonos, como esperando que algún día preserváramos su legado juntos. Tienes razón, dije suavemente. Le daré una oportunidad a Liam. Pero tendrá que demostrar que está dispuesto. Una semana después, me reuní con Liam en un pequeño café en el centro de Austin. Al entrar, apenas lo reconocí. Liam, ahora de 21 años, lucía más maduro, más alto, pero sus ojos aún conservaban rastros del niño que conocí. Llevaba camisa blanca y jeans, su actitud sencilla pero serena, sin rastro de la arrogancia o el resentimiento anteriores. Se sentó frente a mí, manos entrelazadas, mirada vacilante. Dexter, comenzó, con voz baja pero sincera. Gracias por recibirme. No sé por dónde empezar, pero lamento todo. Por quedarme en silencio en el funeral, por no apoyarte cuando mamá hizo esas cosas. Lo observé, buscando algún indicio de engaño. Pero solo vi arrepentimiento. Respiró hondo, sin apartar la mirada de la mía. He pensado mucho, Dexter, dijo. Cuando mamá y yo nos mudamos a Houston, creí que sería una manera de olvidar todo, el funeral, el testamento, lo que ella dijo. Pero no pude. Extraño a papá. Extraño Carver Fuel and Service. Extraño lo que solíamos tener. No quiero competir contigo. Solo quiero trabajar para ser parte del legado que papá dejó. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras calaran. Quería creerle, pero el recuerdo de aquellos días dolorosos aún persistía. Liam, dije, con voz firme. No sé si puedo confiar plenamente en ti todavía, pero estoy dispuesto a darte una oportunidad. No por tu mamá, ni por papá, sino porque quiero que seamos hermanos. Hermanos de verdad. Asintió, con un brillo de esperanza en los ojos. Gracias, Dexter. No te defraudaré. Decidí incorporarlo en la estación principal de Carver Fuel and Service, donde mi padre había comenzado su carrera. No le otorgué un puesto alto ni trato especial por ser mi hermano. Aquí, todos son juzgados por su trabajo, no por su apellido, dije durante una reunión interna en la que anuncié el rol de Liam como aprendiz. Algunos empleados se sorprendieron, otros murmuraron entre ellos, pero no me importó. Quería que Liam demostrara su valía, igual que yo lo hice. Durante las primeras semanas, lo observé desde la distancia. Trabajaba duro, sin miedo a las tareas más difíciles, desde limpiar la estación hasta atender a los clientes en los días más concurridos. Lo vi bajo el ardiente sol de Texas, secándose el sudor de la frente, pero siempre sonriendo mientras conversaba con sus compañeros. Una vez escuché a un empleado veterano decirle: «Eres como Luis en sus primeros días, Liam». Él también comenzó así. Esas palabras me hicieron sonreír, aunque solo por dentro. Empecé a guiar a Liam como mi padre me había guiado a mí. Le enseñé a leer los informes de ingresos, a resolver problemas con clientes y a mantener al equipo motivado. Fui paciente pero firme,
sin querer que pensara que todo sería fácil solo porque éramos hermanos. Liam aprendió rápido, y vi en él una determinación que antes no había notado. Algunas noches, cuando estábamos solos en la oficina, me preguntaba sobre los primeros días de la empresa, sobre historias de nuestro padre que yo conocía. Le conté aquella vez que papá me llevó a la primera estación, señaló el letrero y me dijo: «Dexter, aquí es donde todo comenzó». Una tarde, después de un largo día, Liam me miró con voz suave. «Dexter, ¿estás enojado conmigo? ¿Por lo que pasó?» Encontré su mirada, viendo la sinceridad de un hermano. Estaba enojado, admití, pero ya no más. Ambos fuimos víctimas de cosas que no podíamos controlar. Liam, lo importante es lo que elegimos hacer a partir de ahora. Asintió, con los ojos brillantes. Quiero hacer sentir orgulloso a papá, Dexter. Y quiero que tú estés orgulloso de mí. Puse una mano sobre su hombro y sonreí. Sigue así, Liam. Ya estoy empezando a sentirme orgulloso de ti. Desde ese momento, nuestra relación empezó a reconstruirse. Ya no éramos adversarios divididos por intrigas adultas. Éramos hermanos, no por sangre, sino por nuestro compromiso mutuo y con el legado de nuestro padre. Los empleados empezaron a llamarnos los hermanos Carver, y cada vez que escuchaba ese nombre, una pequeña chispa de alegría se encendía en mi corazón. Un año después del regreso de Liam, Carver Fuel & Service no solo sobrevivía, sino que prosperaba más allá de lo que habíamos imaginado. Abrimos 5 nuevas sucursales, modernizamos estaciones con autolavados automatizados, cargadores para vehículos eléctricos y tiendas de conveniencia abiertas 24/7 llenas de clientes. Los ingresos superaron las expectativas y la prensa local, que antes se enfocaba en la supuesta falta de sangre familiar, ahora publicaba artículos elogiosos sobre la recuperación del imperio Carver bajo las manos de los hermanos Carver. Leí esas historias con una ligera sonrisa, no por reconocimiento, sino porque sabía que mi padre en algún lugar estaría sonriendo orgulloso. Liam y yo nos convertimos en un equipo impecable. Yo, con mi enfoque tranquilo y estratégico, guiando el futuro de la empresa, él, dinámico y creativo, aportando ideas frescas, desde diseñar una app de reservas previas hasta lanzar campañas promocionales que atraían clientes. Trabajaba sin descanso. Ya no era el arrogante estudiante universitario del pasado, sino un joven decidido a demostrar su valía. A menudo nos quedábamos tarde después del trabajo, revisando informes, discutiendo planes o simplemente riendo con recuerdos de la infancia. Días en los que la vida era más simple, antes de que secretos y conspiraciones nos separaran. Mientras tanto, en Houston, Sadie llevaba una vida mucho más tranquila que la de la matriarca implacable que había sido. Supe que rara vez salía, pasando la mayor parte del tiempo en la casa de vacaciones que le dejó papá. Una vez vi una publicación en redes sociales de un conocido en común mencionando que Sadie se había inscrito en una clase de pintura para reencontrarse a sí misma. No sabía si realmente se arrepentía de sus acciones, pero esperaba que encontrara algo de paz, aunque fuera un poco. Una noche, mientras Liam y yo nos preparábamos para un evento benéfico llamado Fueling Hope, un fondo que establecimos para apoyar a niños desfavorecidos en Texas, un empleado me entregó un periódico local. La portada mostraba una foto de Liam y yo frente a una estación de servicio, sonriendo, con el titular «Los hermanos Carver», continuando el legado de Louis. Miré la foto, viendo a Liam a mi lado, con los ojos llenos de confianza. Supe que habíamos logrado lo que nuestro padre siempre quiso, no solo preservar la empresa, sino construir una verdadera familia. Mi relación con Elena también se había profundizado. Una noche, después del evento Fueling Hope, me invitó a su apartamento en el centro de Austin. Era la primera vez que entraba a su espacio personal, un lugar pequeño pero acogedor, decorado con pinturas abstractas y un leve aroma a vainilla de las velas. Nos sentamos en su sofá, tomando vino, y hablamos del futuro. Unos meses después, en la celebración del 30º aniversario de Carver Fuel & Service, me encontré en el escenario, mirando a nuestros empleados, socios y a quienes nos habían apoyado. Liam estaba a mi lado, confiado y radiante, el hermano que siempre había soñado tener. Elena ocupaba un lugar en primera fila,
con los ojos brillando de orgullo. Tomé el micrófono, respiré hondo y comencé mi discurso. Hoy no solo celebramos 30 años de Carver Fuel and Service, dije, con voz resonante. Celebramos un legado. El legado de Louis Carver, quien me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por quienes eligen quedarse y enfrentar los días más oscuros contigo. Hice una pausa, recorriendo con la mirada los rostros atentos de la multitud. Solía pensar que la sangre hacía a una familia, continué. Pero he aprendido que la familia se construye con amor, compromiso y confianza. Mi padre no me dejó riqueza. Me dejó la creencia de que un verdadero legado debe nutrirse con honestidad y amor. Miré a Liam y él asintió, con los ojos llenos de emoción. Liam y yo no somos solo los hermanos Carver, dije. Somos la prueba de que, sin importar las tormentas que lleguen, el amor y el perdón pueden sanar cualquier cosa. El aplauso estalló y una ola de emoción me recorrió. Miré a Elena, vi su sonrisa y supe que había encontrado no solo una familia, sino un hogar dentro de mí mismo. Después de la ceremonia, me detuve frente a la primera estación de Carver Fuel and Service, donde mi padre una vez señaló el letrero y habló de sus sueños. Sentí una conexión profunda con él. Ya no era el niño solitario de mi infancia, ni el heredero dudado. Era Dexter Carver, un hombre que había aprendido que la familia no se define solo por la sangre, sino por quienes eligen quedarse y construir juntos. El verdadero legado de mi padre no era la riqueza. Era como sería recordado, un hombre que amó, perdonó y confió. Y yo, junto a Liam y Elena, continuaríamos llevando ese espíritu adelante. No solo a través de Carver Fuel and Service, sino en la manera en que vivimos, amamos y perdonamos.